¿Qué tal, chicos, chicas, amantes de la medicina? Bienvenidos a otro de nuestros vídeos. Soy Sofía y estoy a punto de terminar la carrera de medicina, por fin. Este año empiezo sexto y esta vez os voy a hablar en este vídeo sobre cuál fue mi experiencia el primer año de medicina, chicos. Así que quedaos para, por supuesto, más. Pues bien, chicos, os voy a ir contando un poco esto, así un poco improvisado, sin guión. La verdad es que el primer año de medicina fue un poco agridulce en el sentido de que yo entré, bueno, totalmente nueva, pero como os conté en otro vídeo, ya había estado anteriormente en otra carrera, que era enfermería. Con esto, digamos que ya estaba un poco, entre comillas, entrenada con el sistema de la universidad, pero bueno, no tanto a nivel de medicina, ¿no? Por así decir, porque en medicina, digamos que al final exigían un poco bastante más. Entonces, bueno, yo, como os he dicho, el primer año de medicina, digamos que entré totalmente nueva porque tampoco conocía a nadie, no conocía prácticamente nada. Era una facultad 4 veces más grande que la de enfermería, en donde estudié enfermería. Y bueno, básicamente tuve unas convalidaciones que me ayudaron mucho en el primer año de la carrera. La verdad es que este primer año, como os digo, esas convalidaciones me ayudaron a tener más tiempo, a cogerme asignaturas incluso del segundo año para poder intentar adelantar de curso y así que ese año de enfermería no se hubiera quedado perdido. Tampoco me quise abalanzar y cogerme el segundo año completo, así que intenté cogerme todas las asignaturas que me quedaban del primer año y algunas del segundo año, ¿vale? Todo esto os digo de la Universidad de Zaragoza, que tiene convalidaciones entre algunas carreras. Pues bien, chicos, os voy a ir contando un poco las asignaturas y cuál fue mi experiencia con ellas y cuáles me convalidé también con respecto de enfermería hacia medicina. Pues bien, en este primer año de carrera lo que es más complicado para mí ha sido la biología. Esa es una de las asignaturas más... un examen de 4 horas que tenías que saber prácticamente de todo. La verdad es que era una de las asignaturas más duras porque tenía mucho temario, tenía unos exámenes muy complicados también, eran de desarrollo. Y también tenía parte de genética que yo desde siempre he odiado un montón la genética, los problemas de genética. La verdad es que al final no sé ni cómo la aprobé, pero la terminé aprobando. La verdad es que es una asignatura que, a pesar de que tiene solo 6 créditos, es de las más complicadas a mi parecer de la carrera. La verdad es que esta no me la pudieron convalidar, lamentablemente, pero bueno, la pude aprobar en su momento y si tenéis que estudiarla tenéis que dedicarle muchísimo tiempo. Tenía prácticas que eran bastante chulas, como por ejemplo, recuerdo que veíamos al microscopio cómo se movían unas algas y cómo veíamos también unas células embrionarias y cosas así, que estaba bastante bien, pero ya os digo que tiene mucha dificultad. También tenía un examen de microscopía electrónica de identificar elementos que creo que era el examen más fácil, porque todo el resto era súper complicado. Luego también en el primer año teníamos bioquímica humana, que me la convalidé de enfermería de la Universidad de Zaragoza también. Me la convalidé, si mal no recuerdo, por una que se llamaba fisiología general, que esa ahora mismo en este plan ya no existe. Y luego teníamos INT, que era investigación y nuevas tecnologías. Esta asignatura, digamos, que era un poco más light. Algo que me pareció muy importante es que nos enseñaban a realizar búsquedas en PubMed. Cosa que se agradece porque luego durante la carrera tienes que seguir buscando, para realizar los trabajos de clase tienes que intentar sacar buenas fuentes bibliográficas. Nos enseñaron también a citar con Vancouver y demás. La verdad es que era una de las asignaturas más fáciles de primer año. También íbamos mucho a la sala de informática, conocíamos también un poco de la historia de medicina. Entonces sí, al final, aunque suspendieras, por ejemplo, un examen teórico, la parte práctica también era evaluada y al final te subían, digamos, un poco la nota. Luego teníamos anatomía general y embriología humana. Digamos que esta también me la convalidé por una anatomía anual de enfermería, así que me la pude, digamos, saltar, por así decir, así que muy contenta. Luego teníamos fisiología 1,
esta también me la pude convalidar, como veis ya son varias las que me convalidé. Y en esta, según tengo entendido, creo que hablaban un poco del sistema respiratorio en general y circulatorio. Luego teníamos bioestadística, que también me la pude convalidar por la estadística de enfermería, y el inglés científico para medicina, otra asignatura que también felizmente me la convalidaron. Luego teníamos histología 1. Esta histología sí que era bastante fácil, era muy chula, teníamos un profesor que la enseñaba súper bien. La verdad es que era una histología para saber un poco las bases para luego más adelante estudiar anatomía patológica. La verdad es que no era de las más complicadas, era bastante sencilla de aprobar. Luego teníamos fisiología 2, que aquí hablábamos ya sobre el sistema renal, el aparato urinario y demás. Recuerdo que una de las prácticas, si mal no recuerdo, era también de mear en un bote de orina y estar prácticamente meando y recogiendo tu orina para luego analizar los sedimentos y demás. La verdad es que fue una práctica bastante graciosa y en cierto modo un poco asquienta, por así decir. Prácticamente esas fueron las asignaturas del primer año, que como os he dicho me convalidé, 1, 2, 3, 4, 5 asignaturas me convalidé. Entonces yo, viendo que se me quedaban tan pocas asignaturas del primer año, decidí cogerme algunas del segundo año para intentar adelantar curso. Obviamente no me cogí todas. Del segundo año me cogí... la de microbiología. Me cogí también rayos, que era procedimientos diagnósticos y terapéuticos físicos 1, primera parte. Eso del primer cuatrimestre. Y también anatomía humana 2, la esplagnología, que ya era la anatomía por órganos y vísceras. Así que eso me cogí en el primer trimestre. Como veis, me cogí 3 asignaturas de las que me había convalidado anteriormente. En el segundo cuatrimestre me cogí del segundo año semiología y fundamentos de fisiopatología, que es como una asignatura para entrar en lo que es en el mundo de la medicina, ¿no? Y también me cogí neuroanatomía. Así que ya veis que me fui, digamos, un poco rellenando el planning. No os he comentado del primer año que también me convalidaron anatomía humana 1, que también era otro tipo de anatomía. Y la fisiología 2, creo recordar que también esta es la que os he comentado, que era la del aparato urinario. Entonces, bueno, os hablaré un poco de las del segundo año y cómo hice también, porque pensaréis, pero igual se te solapaban o algo. Entonces, como teníamos ya unos calendarios establecidos, los días que me coincidían las prácticas intentaba cambiarme de grupos, de subgrupos, intentaba hablar con los profesores para que el horario obviamente no me quedara tan solapado. Entonces, habían algunas asignaturas que obviamente me tenía que perder sí o sí la teoría, pero la práctica siempre hablaba con los profesores para cambiarme o de grupo o para cambiarme de horario o para acudir en otra sección. Vamos, intentaba ahí hacerlo como podía y realmente al final pude con todo sin problema, no tuve que faltar a ninguna práctica, porque siempre hay alguna semana o libre o algunos días libres que no vas a tener prácticas. Es decir, no desde septiembre hasta junio vas a tener todos los días prácticas después de las horas teóricas. Por eso os podéis, digamos, intentar acoplar los horarios de distintas asignaturas de distintos años, al menos entre los primeros. Con respecto a microbiología, la verdad es que es una de las asignaturas más complicadas también de la carrera, sobre todo porque hacen un examen de desarrollo, si mal no recuerdo, pero de desarrollo de preguntas cortas. Y claro, a veces preguntaban cosas muy concretas, ya os imaginaréis, de un temario entero de microbiología. Y prácticamente al final ese examen sí que lo aprobé, porque también tenía muchas bases de microbiología del grado superior de dietética, pero para otras personas igual se le hacía un poco cuesta arriba.
Luego, la asignatura de rayos de la primera parte fue también bastante asequible de sacar, no tuve ningún problema. Nos enseñaron un poco lo que era la física no hacer problemas matemáticos, pero sí las bases físicas de, pues, por ejemplo, la máquina de rayos X, la máquina del TAC, todo eso, ¿no? El PET-TAC. Luego también nos enseñaron en esa misma asignatura un poco de rehabilitación deportiva. Bueno, deportiva, más bien de lesiones y tal. Que ya veis vosotros que tiene que ver eso en el temario de rayos. Pero bueno, como a veces los planes de estudio son así un poco mixtos. Y luego también vimos una parte de, obviamente, anatomía radiológica. Que ahí nos teníamos que sobre todo ver un vídeo, comprarnos un libro del profesor que nos daba y bueno, nos daba la clase con un PowerPoint y tal, enseñándonos dónde estaban las estructuras y demás. Fue bastante asequible para aprobar. Bueno, más bien fue complicado, pero al final aprobamos el examen. Vale, a ver, ¿qué más os he dicho? Me cogí la anatomía esplagmológica que os comenté. Y esta anatomía era muy sencilla de aprobar. Realmente el profesor iba y dibujaba en la pizarra cómo era la anatomía. Es que era como un arte. Y daba la teoría justa para que tú lo aprendieras. Hacíamos disecciones en las salas de disección. Hacíamos un poco también de prácticas pues analizando las vísceras y demás. Era muy práctico y sobre todo que daba mucho gusto ver cómo enseñaba la clase porque se te quedaba todo súper bien grabado. Y yo creo que hasta el día de hoy este profesor que nos enseñaba era y ha sido de los mejores de la facultad. También sacamos muy buenas notas porque sus exámenes eran muy cortos, eran muchos exámenes muy cortos, pero que te hacían recordar muy bien los conceptos clave. Y luego, o como os he comentado, me cogí semiología, que esta asignatura sí que era más complicada, la daban unos médicos internistas y por supuesto que intentaban que supiéramos toda la medicina, digamos, general y básica. Ya ahí empezamos a tener el primer toque de medicina. Ya intentar saber cómo elaborar una historia clínica, si nos daban una serie de síntomas, cómo empezar a hacer un diagnóstico diferencial. La verdad es que era una asignatura complicada, un examen complicado también, que era sobre todo de desarrollo, que nos preguntaban, por ejemplo, síntomas del Parkinson, que en su momento, obviamente, a estas alturas uno puede saberlo, pero cuando estás recién empezando a estudiar medicina se te puede hacer un poco cuesta arriba. Y bueno, básicamente ese examen fue así, de identificar un electro también, de saber que tenía ese electro. Así que eso, chicos, si os toca esta asignatura es intentar meterle mucha caña. Y luego, por último, como os dije, me cogí del segundo año neuroanatomía. La verdad es que nunca me gustó mucho porque esto de las vías y los haces y tal era un poco complicado de entender. El examen era bastante fácil de sacar porque iba muy al grano y preguntaba lo que tenía que preguntar, ni más ni menos. Y al final pude aprobar prácticamente todo durante el primer año. Lo único es que me quedó para septiembre, como os he dicho, la biología me la dejé para septiembre y ahí fue cuando ya la pude aprobar, es decir, que necesité prácticamente una segunda oportunidad para aprobarla. Sobre el primer año os puedo decir en términos generales que yo creo que es bastante asequible. Lo que pasa es que recién llegas nuevo a la universidad, andas un poco perdido, no sabes qué metodología llevar para estudiar, no sabes por dónde van a tirar los profesores para preguntar. Yo os digo que no os confiéis, que estudiéis desde el primer día, todos los días, a ser posible. Porque vamos, la época de exámenes, que en mi caso suele ser en enero y en junio, pues no dejar todo para el mes de diciembre, para empezar desde diciembre, no, intentar llevarlo al día. No hace falta tampoco que estudiéis nada más llegar a casa, podéis tener vuestros momentos de descanso, pero es importante no ir dejando atrás las asignaturas y ni mucho menos estudiarlas todas la semana anterior ni incluso las 3 semanas antes. No, siempre hay que intentar dar muchas vueltas sobre las asignaturas para poder llevarlas bien al examen. La dificultad también, digamos que estos 2 primeros años no son medicina pura como tal y puede ser que algunas asignaturas se os hagan muy pesadas y tediosas.
En ese caso, yo os digo que intentéis sacarlas adelante porque luego lo más chulo viene a partir de tercero, cuarto, quinto e incluso sexto. Porque ya os digo que al principio es todo muy aburrido, es todo muy pesado de estudiar también, pero luego tiene una gran recompensa y la carrera toma un cambio enorme. Incluso ya os digo que el primer y segundo año apenas vais a pisar el hospital, por no decir que no lo vais a pisar prácticamente nada. Igual os llevan de excursión un día a ver la máquina de, no sé, la sala de microbiología, pero no tiene nada que ver a lo que vais a ver en quinto y en sexto en el rotatorio, e incluso en cuarto, que también en cuarto, tercero ya os empiezan a soltar más para ir a prácticas. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado un poco esta experiencia del primer año y bueno, prácticamente el segundo, solo que ya os digo que me los unifiqué para hacerlos en un solo año. Y cualquier cosa estaré aquí para intentar ayudaros. Que vaya muy bien, suscribíos, dadle like si os ha gustado y hasta otra.